Este fotoreportaje se presenta como un trabajo de postulación para aprobar el módulo 4 de la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica que imparte la Universidad Pedagógica Nacional. Este módulo nos llevó en tránsito durante 9 semanas en teorizaciones que nos permitieron llegar a la comprensión de la tríada Sociedad, Educación y Cultura en México. Fuimos a la reconstrucción de nuestro pasado y retomamos el concepto de prácticas sociales, educativas y culturales. Para este módulo, el basamento ideológico fueron las nociones de hábitus del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que postulan que la cultura importa como un asunto que no es ajeno a la economía ni a la política, asintiendo entonces que las personas de un entorno social homogéneo tienden a compartir estilos de vida parecidos. Es así como el trayecto formativo del que somos parte los alumnos de la licenciatura, insistimos en que lo que aportamos como individual nos lleva a un trabajo colectivo y colaborativo, funcionando como un grupo y manteniéndonos en el quehacer de cohesión en ideas y discusiones que se ven enriquecidos con lecturas de documentos que la universidad nos proporciona, observación de videos, búsqueda de datos y la retroalimentación propia de nosotros. El punto a notar para este trabajo final será abordar la dura realidad que enfrentan nuestros jóvenes aspirantes a una licenciatura en instituciones públicas contra el limitado número de lugares que se ofertan. México es un país multicultural, eso es innegable, pero esa multiculturalidad ha sido sumamente agredida y negada. Eso nos lleva a un punto en que los entornos se vuelven difíciles para los jóvenes, pues su propia cultura se tambalea ante los embates de políticas económicas y educativas que inciden de manera inevitable en sus orígenes, sean de cualquier índole, citadinos, rurales o indígenas. Aunado al golpeteo incesante de la globalización que quiere que todos sean iguales, crea una nube de humo en la que los jóvenes no alcanzan a ver con claridad el camino. ¿A dónde quiero llegar? A las limitaciones que nos han impuesto las políticas neoliberales, que nos tienen en un amaciato perverso con los organismos económicos internacionales. Las inyecciones de capital se van a otros rubros, el educativo es dejado a un lado, lo que representa una feroz merma de oportunidades y calidad de servicios educativos. No hay fomento a la cultura, no hay fomento a la educación, y las prácticas económicas que abren brechas entre los más desprotegidos y las clases altas cada vez son más notorias y cada vez sumen más en el rezago a nuestros jóvenes. En derredor vemos jóvenes que con denodado esfuerzo estudian y trabajan en empleos mal remunerados, que consumen mucho de su tiempo y sus fuerzas. Sin embargo, ellos son más afortunados que los que se resignan a trabajar mientras logran un lugar en una escuela superior pública, ya que los entornos económicos tampoco les son favorables para elegir una universidad de mediano prestigio cubriendo una cuota. La población ha crecido y la deuda a los organismos internacionales también. Si decimos gobierno, estamos hablando de una entidad intangible. Yo prefiero decir que hemos sido presas de gobernantes cuyos propósitos van más allá de obtener reconocimiento por la obra social, entiéndase caminos, agua, programas al campo que poco o nada han fructificado, y a salvar organismos bancarios y económicos, siendo totalmente insensibles a que su país necesita calificar con educación a los jóvenes que año con año egresan de la educación media, porque son quienes operarán los mecanismos de avance en el futuro inmediato. Finalmente, México tiene muy bien delimitadas las clases, burgueses y obreros, ahora con la creciente marginalidad de la miseria. En esta población encontramos jóvenes que no tendrán acceso a la educación universitaria, pero tampoco a una carrera profesional técnica. Insisto, no hay inversión en educación, no hay creación de nueva infraestructura, no hay innovación en el sentido de cómo se puede atender a esta franja, aún con la creciente deserción que se observa. La palabra es usada con fines catastróficos en vez de buscar un área de oportunidad para esta situación de jóvenes que desertan de las escuelas. Un poco más adelante voy a hablar del último programa que acaban de instrumentar el secretario de Educación con 4 estados que están en derredor de la zona metropolitana. Todo está entramado. Punto álgido para nuestros jóvenes aspirantes es la situación particular de cada uno, de dónde egresan, del nivel que la educación media que los egresa les proporciona para enfrentarse a diferentes contextos. Es preocupante ver el índice de rezago que se observa en los estados de la República.
Durante el transcurso del módulo, yo quise tomar una visión de un estado del norte, uno del centro y uno del sureste. No hay mayor diferencia, viéndolo desde el punto de vista nacional. En estos últimos años, 3 factores complican aún más el ejercicio. La demanda de estudios sigue en aumento y a un paso más rápido que el de la economía y la creación de puestos de trabajo para los graduados de educación superior. Los recursos para educación, tanto de los padres como del Estado, son limitados. Esto es, la oferta no puede extenderse hasta el punto de abrir espacios educativos por si se llegasen a necesitar, ya que entonces sería un dispendio, que claro, es impensable en este país. La educación superior misma está en transición y anticipa que la relación entre el número de profesores y estudiantes y el número de aulas necesarias va a cambiar significativamente en el mediano plazo. En México, el primer factor que determina la medida de atención es el número de jóvenes aspirantes que pretenden ingresar a la educación superior y que no es el número de jóvenes que egresan, sino muchos rezagados no de la generación anterior, sino hasta de 5 generaciones atrás, mismos que no han podido obtener un sitio en tiempo y forma. Por eso, y no obstante que no todos los egresados de la media superior entran a la educación superior, ni todos los que están en ella proceden de la educación media superior del ciclo inmediato anterior, la demanda se estima con base en el número de jóvenes que cada año egresa de la media superior. La cantidad de aspirantes rechazados en centros de educación superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, se interpreta muchas veces como una incapacidad del conjunto del sistema para satisfacer la demanda de plazas en dicho nivel. A continuación, observaremos una gráfica que nos muestra la evolución del número de egresados de bachillerato o preparatoria y el número que ingresa a educación superior. Estoy tomando los datos de 2009 a 2014 porque no hay estadísticas recientes que sean verdaderamente confiables. La Secretaría de Educación Pública lo que hizo fue publicar un artículo en el que muy claro dicen que no son los números redondos. Entonces, por eso prefiero quedarme con los números de 2014, que en la realidad no han variado mucho, si acaso en unos 60,000 lugares. Estas gráficas, toda esta información, está elaborada con un cuestionario que le llaman cuestionario 911. Este cuestionario es totalmente confiable porque es llenado en cada una de las escuelas, es llenado por el director de la escuela y entregado a la Secretaría de Educación Pública y es con lo que se conforman las matrículas como un documento confiable. Ahora bien, con respecto a la oferta de las instituciones de educación superior a nuestros jóvenes egresados de bachillerato, aunque bienvenidos saltos como el ocurrido este último año del que yo hablaba, de 60,000 lugares, no dejan de provocar inquietud respecto a si la oferta prevista de espacios en educación superior alcanzará para atender la demanda presente. Hay que recordar, por un lado, que la estimación de la demanda es la suma o el resultado de las estimaciones que realiza individualmente cada una de las instituciones educativas de cada entidad federativa, que ninguna oficina estatal o federal puede dictar a las instituciones educativas cuántos espacios abrir y en qué áreas del conocimiento o planteles hacerlo. Y por otro, que si bien es cierto que no todos los jóvenes que egresan de la educación media superior prosiguen a la superior, cada año un grupo de jóvenes que había interrumpido su ingreso a la educación superior decide buscar ese nivel de estudios y demanda un espacio para hacerlo. Sin embargo, hay una comparación que se hace entidad por entidad y se aprecia que las tasas de absorción difieren de una a otra. Estamos viendo la gráfica 3 que muestra la absorción de las entidades y distingue entre aquellas donde la tasa de absorción es superior al promedio nacional, notablemente Aguascalientes, Campeche, Distrito Federal, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Yucatán, y aquellas en donde es menor. La demanda de ingreso, tanto al Instituto Politécnico Nacional como a la UNAM y a la UAM, vía sus concursos de selección, es mucho mayor por diversas razones. Estas instituciones son las opciones más buscadas por la mayor parte de los egresados de la educación media superior, provocando en ocasiones incluso una doble o triple cuantificación de los aspirantes. Esas universidades, y en especial el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, son también las opciones preferidas por los egresados de entidades federativas distintas al Distrito Federal y el Estado de México, quienes solicitan entrar a ellas al tiempo que también lo hacen en alguna institución de su entidad de residencia.
por la demanda que tienen, se da el caso de que solicitan ingresar a ellas personas que no lo lograron en años anteriores. No todas las plazas con las que cuentan son abiertas a concurso, lo que genera cuellos de botella aún más estrecho para quienes desean entrar en ellas. A continuación, vamos a entrevistar al joven Jesús Antonio González García. Él tiene 18 años, hizo su examen de ingreso, desafortunadamente no se quedó, y vamos a escuchar sus opiniones, ya que los otros de fondo y de fuera solamente podemos hablar de estadísticas y de muchas razones, pero él podrá decirnos qué es exactamente lo que él siente y cómo se siente. Estamos con el chico que va a hacer favor de responder las preguntas de la entrevista. No fue aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a empezar. Hola Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me das tu nombre completo? Jesús Antonio González García, servidor. Gracias. ¿Tu edad? 18 años. ¿Lugar de nacimiento? Ciudad de México. ¿Último grado de estudios? Preparatoria terminada. ¿Lugar en donde cursaste tu último grado de estudios, o sea, en qué ciudad? En la ciudad de Oaxaca, un colegio de bachilleres. Ok, escuela donde cursaste tu último grado de estudios, el colegio de bachilleres, Sí. ¿verdad? Ok. ¿Hablas alguna lengua o dialecto? No. Ok. ¿Tu ocupación actual? Aspirante a trabajador. Ok. Bueno, vamos a empezar. La pregunta 1. ¿Tus papás de dónde son oriundos y qué escolaridad tienen? Son los dos de la Ciudad de México y pues los dos tienen nada más la secundaria. Ok. La pregunta 2. En tu vida familiar, cuando tus papás hablaban de tu futuro, ¿se mencionaba que cursarías una carrera profesional o tú lo determinaste durante tu trayecto en la preparatoria? Pues desde que soy niño escuchaba de que querían que estudiara a la universidad, pero también fue determinación mía querer cursar ese nivel. ¿Hacia qué carrera estás encaminado? Contabilidad. Ok, la pregunta 3. ¿Tú crees que tu entorno cultural en el que creciste va a influir en tu desarrollo cuando seas estudiante de una carrera y ese mismo entorno cultural te va a llevar a terminar tus estudios profesionales? Claro que sí. Ok. Y bueno, en este entorno de tu crecimiento, en tu trayecto formativo, cualquier persona, mujeres, débiles visuales, sordos, homosexuales, ¿tienen oportunidades para acudir a la escuela o son excluidos? No, todos tenemos la misma oportunidad, tenemos los mismos derechos. Ok. En la pregunta 5, yo te pediría que me dijeras que en tu trayecto escolar, ¿recuerdas haber tenido compañeros en situación vulnerable, pobreza extrema, alguna discapacidad, que fueran excluidos por su origen étnico, y eso a ti te originó un anhelo de cursar una carrera encaminada a la educación especial o al trabajo social para ayudar a estas personas? Pues seré sincero, realmente vi toda esa situación, pero jamás me dio atracción estudiar algo así, pero sí me daba ganas de apoyar. Ok. La pregunta 6. ¿Cuántas veces has intentado ingresar a una carrera profesional? Solo una, ¿En qué área? contabilidad. Ok. ¿Has pensado en un momento dado otra carrera aunque no satisfaga tus anhelos? Sí. Ok. La pregunta 7. Yo te pido que respondas honestamente. El no haber obtenido un lugar en la escuela superior, ¿crees que obedece a una instrucción deficiente de tu educación previa o a un desempeño deficiente por tu parte? No. O sea, ¿tú crees que sí ibas lo suficientemente preparado? Yo creo que sí, a veces no. Bueno, yo vi muchas situaciones de algunos amigos que entraban a hacer su examen y pues yo veía que tenían el conocimiento bien y no eran aceptados en esas escuelas. Ya. Ok. ¿Y cómo te sientes tú al no haber logrado tu cometido? Pues muy mal, porque pues yo tenía ese sueño de entrar, o sea, a la primera, y pues no se pudo, pero pues habrá más oportunidades. Claro. La pregunta 8. ¿Vas a intentar de nuevo obtener un lugar en la universidad? Claro. Y de ser aceptado, ¿tú te visualizas terminando tu carrera y titulándote? Sí, siempre. La pregunta 9. ¿Has investigado a fondo sobre la oferta educativa del área de tu interés? No. Bueno, ¿y esta carrera, tú crees que te puede dar elementos para que llegues a un estado de conciencia que te lleve a elevar tus expectativas en un ejercicio profesional? Sí, la verdad sí.
aún reconociendo que tú perteneces a un grupo diferente porque vienes de provincia. Sí. Ok, y bueno, vamos a terminar. La pregunta 10. Retomando la frase de José Martí, la educación os hará libres. ¿Crees que ahora que vivimos en la era digital, el marco de atención podrá crecer, que va a brindar oportunidades que permitan dar atención a todos los aspirantes? Sí. ¿Tú te inclinarías en un momento dado por una carrera en línea, por la educación a distancia? No, la verdad no, pues yo tengo la edad como para aprovechar que tengo a entrar bien a un estudio normal. Y pues me gustaría cursar la universidad bien. O sea, tú hablas de que quieres ir a una modalidad presencial de aula real en una escuela de infraestructura real, física. Sí. Ya. Y bueno, ya por último, si tú ya estuvieras titulado, si tú estuvieras ejerciendo, pensando en una maestría o en un posgrado, algo que te permitiera tener un estatus mayor de conocimiento, ¿sí optarías por la educación en línea? Claro que sí. Ok. Bueno, pues te agradezco mucho, Jesús. Gracias. Finalmente, empezamos a ver una luz de esperanza. Probablemente no sea lo que desean los jóvenes o no sea lo que cubra sus expectativas, dado que muchos de ellos también están aferrados a carreras que ya están saturadas. La mayoría de las carreras que los jóvenes desean son medicina, derecho, contabilidad, como el chico de la entrevista, y estamos hablando de profesionales que ya no tienen campo para trabajar. Más allá de eso, debemos regresar a la comunidad. Más allá de eso, debemos ser justos con los estados que nos vieron nacer y no menospreciar la educación que se nos brinda. Si finalmente lo que queremos es una educación de calidad, cursemos en nuestros lugares de nacimiento nuestra carrera profesional. Hay futuro, podemos hacer posgrados, podemos hacer maestrías, estamos en la era digital. La educación a distancia todavía no tiene confianza, está estigmatizada, pero no es más que por un desconocimiento de los mismos estudiantes que a ella se abocan. Nosotros en la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, afortunadamente tenemos la conciencia de que vamos por el buen rumbo y que estamos cursando educación de calidad. Yo lo que he notado es que no todos somos tan jóvenes y para algunos son su segunda carrera. Esto puede ser una gran ventaja. Cuando hablo de que hay una pequeña luz en el camino, que en la realidad puede no ser tan pequeña, acaba de salir una noticia en la que 4 entidades van a firmar un acuerdo. Están inmersos en ella el secretario de Educación Pública, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores del Estado de México, Erubiel Ávila, del Estado de Hidalgo, José Francisco Olvera, del Estado de Morelos, Graco Ramírez, y del Estado de Tlaxcala. Ellos lo que van a hacer va a ser dar una beca a los chicos y asegurarles un lugar en la universidad. El gobierno capitalino promueve esto para evitar tanta migración y traer más problemas de movilidad a esta ciudad. Estamos hablando de una integración conjunta. Estamos hablando de personas que afortunadamente están contemplando de manera integral soluciones para estas situaciones. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional son quienes proporcionarán una beca de manutención y transporte con recursos federales. Y también con esto vamos a buscar combatir la deserción escolar. Este programa se llama Educación por Ti, Cero Rechazados. Es una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México que ahora se está ampliando hacia los estados. No pretendo hacer un anuncio partidista, pero yo agradezco con el alma la visión de la maestra Alejandra Barrales, ex secretaria de Educación Pública de la Ciudad de México, porque es una persona que en silencio ha estado creando programas de cobertura, ha estado creando sustentabilidad para muchos jóvenes que necesitan verdaderamente estudiar. No me gusta la palabra nini. Yo no creo que existan los ninis.
existen los rechazados, existen los jóvenes que tienen ganas de estudiar, existen los jóvenes que necesitan una educación que les permita incorporarse a la economía de este país. Existen los jóvenes que, no importando las condiciones deplorables que tiene este país para cuando ellos sean profesionales, ofrecerles un sueldo mínimo de 10,000 pesos, aún así quieren hacerlo. Existen los jóvenes que no les importa irse a una farmacia de similares a dar consultas por 30 pesos. Quieren ser médicos finalmente. Existen los jóvenes que no les importa andar pidiendo trabajo en outsourcing para llevar la contabilidad de alguna empresa. Existen los jóvenes que tienen ganas. Esperemos que esto se resuelva.